Las ciencias sociales son un campo de conocimiento científico que prácticamente inicia su despegue a mediados del siglo XIX. Los pensadores del siglo XIX, Saint-Simon, Auguste Comte, Stuart Mill, Carlos Marx y Herbert Spencer, fueron los cimentadores del nuevo campo de las ciencias sociales, mismos que lograron su mayor consolidación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con Emilio Durkheim, Max Weber y Wilfredo Pareto. Las ciencias sociales se encargan del estudio del hombre y de la sociedad y su relación con el medio natural. Se diferencian de las ciencias naturales por la aplicación práctica de sus leyes. Los investigadores en el campo de las ciencias sociales han coincidido en establecer los siguientes principios básicos. El objeto de estudio de las ciencias sociales no es la suma de fechas y nombres de individuos, sino la sociedad en conjunto contemplada como una realidad que se integra cualitativamente en base a una interacción, cooperación y conflicto entre sus componentes. El punto de partida de las ciencias sociales es el comportamiento externo, observable e interpretable de los fenómenos y acciones sociales en espacios determinados. Las corrientes que existen en estas disciplinas explican los fenómenos sociales de distinta manera. Algunas parten del proceso de producción, distribución e intercambio, y otras toman en cuenta los factores sociales, geográficos y las acciones grandes individuales. Algunas de las principales ciencias sociales son sociología, historia, economía, psicología, antropología física y cultural, geografía, demografía y política, y por la acción del hombre sobre la naturaleza también se considera la ecología. La historia estudia los acontecimientos humanos a través del tiempo. Por medio de ella podemos conocer los periodos de crisis y desarrollo que ha tenido en la sociedad. La economía se ha enfrentado a la tarea de satisfacer sus necesidades básicas, transformando la naturaleza para procurarse alimento, vestido y abrigo. En ella se analizan las formas de cómo se produce, se distribuye y se consume dicha producción. La geografía es la ciencia que estudia la localización de los hechos y los fenómenos geográficos sobre la superficie terrestre, así como las causas que lo producen y sus relaciones mutuas. La sociología surgió en Francia alrededor de los años 30 del siglo XIX. Tiene un enfoque científico abordando la relación de los individuos dentro de un contexto social, desde diferentes perspectivas en cuanto a las acciones del individuo como persona, y cómo es que ocupa distintos roles como elemento de diversos grupos dentro de la sociedad. Esta ciencia se encarga de investigar sobre la realidad de las condiciones sociales de las personas y de los grupos que conforman. La antropología física se encarga del estudio en lo referente a lo biológico del hombre, su relación con los aspectos evolutivos, considerando como elemento importante al trabajo en la transformación del mono en hombre. La antropología cultural estudia la lingüística, el surgimiento y desarrollo de las culturas, sus raíces, su evolución, la relación con otros grupos sociales y la transculturación. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos y su relación con el medio ambiente. El concepto de historia y la teoría de historia. La historia se puede definir como la ciencia que estudia el pasado. Heródoto es considerado padre de la historia, ya que es quien comienza a darle un sentido más profundo a la indagación de los hechos pasados. El concepto de historia suele usarse en dos sentidos. Uno es el de la historia como hecho, es decir, es el conjunto de acontecimientos o sucesos que se hayan presentado en el tiempo y en el espacio. El segundo sentido de historia es el de la historia escrita o historiografía. Esta es la que registra los hechos históricos, pero no solo lo registra, sino que además explica las causas. A través del tiempo han sucedido una gran cantidad de acontecimientos: guerras, invasiones, asesinatos, intrigas, traiciones y revoluciones. Estos hechos han sido registrados en la historia por diferentes historiadores, con ópticas distintas al elaborar conclusiones. Estas formas diferentes de entender y explicar los hechos históricos es el campo de estudio de la teoría de la historia. Las teorías de la historia son, entonces, las diferentes formas de entender y explicar el hecho histórico.
Lenin afirmaba que cada quien escribe de acuerdo a la clase social a la que pertenece o quiere pertenecer. Origen y desarrollo de la geografía. Los griegos dieron las bases para desarrollar la geografía científica. Desde el siglo VI a.C. los filósofos jónicos cultivaron una geografía general que trataba acerca de la forma, dimensiones y proporción de la Tierra en el espacio. Fue Heródoto quien dejó una extensa descripción de tierras, viajero de la antigüedad, excelente observador de las regiones y de los pueblos que tuvo oportunidad de ir conociendo en sus viajes. El geógrafo griego Ptolomeo describió el mundo de su época. Para ello utilizó un sistema de latitud y longitud. Sus aportaciones sirvieron de modelo para los cartógrafos hasta el siglo XV. Alejandro de Humboldt y Karl Ritter lograron que la geografía dejara de limitarse a la descripción de países y a la elaboración de mapas. A finales del siglo XVIII, los geógrafos llegaron a detallar el mapa mundi de la Tierra. La geografía como ciencia propiamente dicha surgió en el transcurso del siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial surgió una geografía aplicada, cuyo principal objetivo era facilitar el desarrollo económico y social de los pueblos. A la geografía aplicada, dependiente del poder político, se contrapuso una geografía activa y radical, crítica e independiente del poder. La geografía radical se llama así porque pretende un cambio que ha de surgir a raíz de los problemas. La geografía como ciencia. La geografía es la ciencia que estudia la localización de los hechos y de los fenómenos geográficos sobre la superficie terrestre, así como las causas que lo producen y sus relaciones mutuas. Hecho geográfico. Cambios que se dan lentamente en periodos más o menos largos. Fenómeno geográfico. Cambios más o menos bruscos que suceden sobre la superficie terrestre. El padre de la geografía moderna, Emmanuel de Marton, estableció 4 principios metodológicos de la geografía: causalidad, extensión, correlación y evolución. En la causalidad, la geografía no se debe concretar a examinar, observar o registrar el fenómeno, sino que debe investigar las causas que lo producen. Extensión, localiza las regiones del planeta donde se presentan los hechos o fenómenos geográficos. Correlación, busca la interrelación que existe entre los fenómenos y hechos geográficos. Y evolución, estudia los cambios que sufren los hechos y fenómenos geográficos. La geografía se enmarca en 2 aspectos: los de índole natural y aquellos que son consecuencia de la actividad humana, que reciben el nombre de aspectos culturales. Y la geografía general se divide en geografía física y humana. En la física comprende el estudio de los fenómenos físicos, es decir, aquellos que se producen sin intervención del ser humano. Y en la geografía humana se ocupa de los procesos sociales, los hechos y fenómenos que tienen que ver con la ocupación del espacio en las distintas actividades humanas. Y dentro de la geografía humana se ubica la geografía de la población, estudia las formas de agrupamiento de la población, y la geografía económica analiza el orden en que se suele dividir los procesos de producción de bienes y satisfactores. Y la geografía política comprende el estudio del sistema político-económico que prevalece en cada lugar. ¿Lo vas a cortar o qué? Ya. Las ciencias sociales construyen un campo de conocimiento integrado por diversas disciplinas que establecen distintos tipos de relaciones para explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos y procesos sociales. La principal diferencia que existe entre las ciencias sociales y las de la naturaleza reside en el material o contenido, objeto de estudio, con el que trabajan y el método a que se somete su material. Las ciencias sociales estudian las interacciones del hombre y sus relaciones sociales, mientras las ciencias de la naturaleza se dedican al estudio de los componentes físicos y del funcionamiento de los seres vivos y su entorno. Perspectivas teóricas. En las ciencias sociales han prevalecido 2 perspectivas teóricas principales. La primera de ellas es el positivismo. Ubicamos su origen en el campo de las ciencias sociales a partir de 2 grandes teóricos del siglo XIX y principios del siglo XX, Auguste Comte y Émile Durkheim. Los positivistas estudian los hechos o fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. La segunda perspectiva teórica es la fenomenología, que tiene una larga historia en la filosofía y la sociología. La fenomenología estudia los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del autor. Los positivistas y los fenomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y buscan distintas clases de respuestas. Sus investigaciones requieren distintas metodologías. El objeto de investigación es descubrir respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos metodológicos. El método es el medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente y de proceder para alcanzar un objetivo determinado.
Las técnicas constituyen un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al investigador social en la aplicación de métodos. Son procedimientos específicos mediante los cuales el investigador reúne, ordena sus datos antes de su manipulación lógica y estadística. Ejemplos de técnicas cualitativas las más comunes son la observación participante, cuestionario de preguntas abiertas, observación de campo. Respecto a las técnicas cuantitativas sobresalen cuestionarios de preguntas cerradas, tabulaciones, muestreo, etc. La investigación cualitativa se fundamenta principalmente en la fenomenología y la comprensión, y ha sido muy importante en el ámbito de las ciencias sociales. Hace registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas, como la observación participante, la entrevista no estructurada y la observación de campo. La investigación cuantitativa es más utilizada por las ciencias puras, se orienta al estudio de la asociación o relación entre variables cuantificadas. La investigación cuantitativa se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico, se caracteriza por ser objetiva y utilizar mediciones controladas. De acuerdo con la cuarta encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, ENCUP, que realiza la Secretaría de Gobernación, 66% de los mexicanos consideran que las elecciones no son limpias, mientras que el 77% confía algo o mucho en el IFE. 42% dijo tener confianza en la Iglesia, 38% en el Ejército, 31% en el IFE, 8% en la Cámara de Diputados y 7% en la de senadores y 4% en la de partidos políticos. El hombre, un ser social y productivo. El hombre, como todos los seres vivos, necesita alimentarse y satisfacer una serie de necesidades elementales. Las primeras características que distinguen al hombre de los demás seres vivos es el uso de utensilios. Estos tienen un carácter social, ya que la transmisión de la habilidad de fabricar y usar herramientas no se hace mediante la vía biológica o la herencia, sino a través de la sociedad por medio de la enseñanza. El trabajo hace al hombre, dijo Federico Engels. Aún en la sociedad moderna, la mayor parte de lo que consume un individuo no lo produce él, y lo que produce en su totalidad es consumido por otros. A través del tiempo se han presentado formas distintas de organización social. La sociedad, en su forma más amplia, es el conjunto de personas organizadas que poseen sus propias instituciones y que interaccionan regularmente con el fin de preocuparse los bienes que consumen. Importancia de la actividad económica. El hombre, para satisfacer necesidades como alimentarse, habitar y vestirse, produce los bienes necesarios, es decir, realiza una actividad productiva. Se trata de la intervención que realiza en la naturaleza para obtener de ella los bienes que necesita, ya sea en forma directa o indirecta. La economía es la ciencia encargada de estudiar lo concerniente a la producción, la distribución y el consumo de los bienes destinados a satisfacer los deseos y las necesidades humanas. Los aspectos del funcionamiento interno del proceso económico son la producción, la distribución y el consumo. Las actividades económicas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias son las que se basan en la explotación directa de los productos de la naturaleza. Se obtienen materias primas. Se considera dentro de estas la agricultura, ganadería, la pesca y la explotación forestal. Actividades secundarias se caracterizan por un proceso mediante el cual el hombre transforma las materias primas en productos industriales útiles para él mismo, es decir, productos transformados en satisfactores de necesidades. Actividades terciarias. Este tipo de actividades comprenden las denominadas de servicios, como las vías de comunicación y el transporte, indispensables para distribuir los productos y mercancías, el comercio, la actividad que consiste en el intercambio de bienes y vendedores.